Le envié un audio cruel al amante de mi esposa infiel mientras estaban juntos diciéndole, lo sé todo. Se desesperaron e intentaron escapar, pero yo ya lo sabía e hice algo sorprendente. No grité, no corrí, no lloré. Acabo de presionar el botón de enviar. 30 segundos después, su mundo empezó a desmoronarse y yo lo observaba todo con la serenidad de quien ya ha sufrido bastante. Durante semanas me preparé en silencio, mientras ellos se revolcaban en mentiras. Planificar mi venganza fue lo único que me mantuvo unido. Dormir al lado de alguien que sonríe con la boca y traiciona con el cuerpo es una experiencia que rompe por dentro a cualquier hombre. Le devolví la sonrisa. Fingir fue fácil, mucho más de lo que imaginaba. Observé los horarios, las miradas, los largos baños, las risas vacías. Y cada detalle me hacía más seguro de que ella ya no era mía. La peor parte no fue la traición, fue el desprecio diario disfrazado de afecto. Lo peor fue despertarme todos los días al lado de alguien que tenía a otra persona en la cabeza y, sin embargo, me besaban como si fuera ciega. Ella no sabía que me había enterado. No tenía idea de que las aplicaciones de su teléfono celular estaban clonadas en mi vieja computadora portátil. Ella pensaba que yo era el idiota de siempre, el marido predecible que solo habla de trabajo, que solo existe para arreglar cuentas y arreglar el fregadero. Mientras ella se arreglaba con más cuidado, mientras se ponía el perfume que decía que solo usaba en ocasiones especiales, yo miraba todo como quien mira una película muda, excepto que ya sabía el final. ¿La parte más humillante? Verlos a ambos riéndose de mí en los mensajes. Decía cosas como, él ni siquiera sospecha, y, hoy lo voy a acariciar solo para aliviar la culpa. El amante, uno de esos tipos que se creen el listo de la historia, se burló de mí llamándome, marido gilipollas. Leo todo en silencio, como quien mastica un vaso sin hacer muecas. El día que decidí que no iba a fingir más, preparé todo con precisión quirúrgica. Se iban a encontrar en un hotel escondido en el centro, como de costumbre. Pero esta vez no sabían que yo ya me había registrado antes que ellos. No llamé a la puerta, no entré en la habitación, no hice ningún escándalo. Hice algo mucho más cruel. Desde el auto, mientras ambos estaban adentro, le envié un mensaje de audio a su número, con el mensaje que llevaba semanas de dolor y odio, lo sé todo. 5 segundos después, lo vi. 10 segundos después, comenzaron las llamadas perdidas. Ella me llamó. Él también. Aparecieron mensajes, todas variaciones de, por favor, podemos hablar, y, no es lo que piensas. Eso es exactamente lo que pensé. Y fue peor. No respondí. No en ese momento. Quería que probaran su propia mentira. Quería que cada segundo de mi silencio fuera un golpe seco en su estómago. Salieron corriendo del hotel, nerviosos, mirando a su alrededor, como ratas que salen de un barco que se hunde. Los observé desde el otro lado de la calle, escondidos detrás de la ventanilla polarizada del coche, mientras me buscaban. Tenían miedo de lo que yo sabía. Miedo de lo que haría. Pero lo que no sabían es que ya lo había hecho. Hace 3 días envié un paquete al hotel. En recepción dejé instrucciones claras, entregar únicamente en el checkout. Dentro de la caja había una carta. Una carta escrita con calma, sin enfados, sin malas palabras. Solo hechos. Palabras frías y precisas. Y al lado de la carta, un sobre con documentos. Contratos. Transferencias. La escritura de la casa. La evidencia. Ella lo perdió todo en ese momento. El auto que conducía estaba a mi nombre, las cuentas estaban congeladas. El amante, pobrecito, no tenía idea de que el celular con el que se comunicaba con ella era un chip comprado por mí, rastreado por mí, monitoreado por mí. Cuando tiró su móvil al suelo pensando que se deshacía de la prueba, ya tenía todas las huellas guardadas en la nube. Pero no fue solo eso. El verdadero golpe aún estaba por llegar. Sabía que iban a huir. Sabía que ella, desesperada, querría irse con él. Así que planeé todo para que su fuga fuera el principio del fin. Mientras conducían hacia la costa, con la esperanza de escapar de la vergüenza, un sobre los esperaba en el hotel donde se esconderían. Otra entrega mía. Una carta más.
Solo que esta vez no se trataba de ella. Se trataba de él. Descubrí todo sobre el amante. La empresa donde trabajaba. La mujer a la que todavía no había tenido el valor de dejar. Los 2 niños pequeños. Financiación a nombre de la esposa. También envié una copia de la carta a su esposa. Dejé caer las máscaras todas a la vez. Cuando intentó llamarlo, no obtuvo respuesta. Y en ese momento se dio cuenta, estaba abandonada por mí y por él. El juego había cambiado. Días después, apareció en la puerta de la casa que un día fue nuestra. Llanto. Solo. Trajo flores, lágrimas y disculpas. Ella dijo que todo fue un error, que no sabía lo que hacía, que yo era el amor de su vida. Pidió perdón. Rogó por una segunda oportunidad. Dijo que lo único que quería era volver a casa. Pero ya no era su hogar. Era mío. Y ella era solo una visitante anhelante de una casa que destruyó con sus propias manos. No grité. No lloré. Simplemente dijo, quemaste todo. Ni siquiera quedaron cenizas. Y cerré la puerta. No porque estuviera enojado, sino porque, por primera vez en años, estaba en paz. Un mes después, conocí a alguien. No lo estaba buscando, pero apareció. Sencillo, inteligente, verdadero. Una conversación ligera, sin secretos. Una sonrisa honesta. Y ahí, entre cafés y risas sinceras, lo supe, era el comienzo de algo nuevo. Un capítulo limpio. Libre de la suciedad que me ahogó. Lo que nadie sabe, y quizás nunca imagina, es lo que escribí en la última carta que recibió. La carta la leyó en el hotel, ya abandonada, sola. Lo que allí estaba escrito la hizo llamar a mi madre llorando, enviarle un correo electrónico a mi hermana pidiendo ayuda y enviar cientos de mensajes que aún están en mi celular, sin leer. Porque lo que escribí allí fue suficiente para que ella entendiera que el perdón a veces es imposible. Y que perder a alguien que te amó incondicionalmente es el verdadero castigo. Pero quizás lo más curioso de toda esta historia es que, incluso después de todo esto, ella todavía cree que algún día la perdonaré. ¿Qué estaba escrito en esa carta final? Bienvenido al canal. Aquí no apoyamos ni romantizamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, creadas con el único propósito de mostrar, de forma intensa y realista, cómo la traición puede destruir vidas, confianza y futuros. Prepararse. Lo que escucharás ahora es una historia impactante, llena de giros, emociones y lecciones profundas. Que comience, la verdad detrás de la mentira. Richard siempre ha sido un hombre metódico, tranquilo y de gestos comedidos. Alguien que creció aprendiendo que la estabilidad era más valiosa que la aventura, que la lealtad estaba antes que el deseo y que el silencio a menudo decía más que los discursos apasionados. Desde muy joven encontró cierto placer en cuidar a los demás. Era el tipo de hombre que sabía preparar un café fuerte y silencioso un domingo por la mañana, que quitaba la nieve del camino de entrada antes de que su esposa se despertara y que prefería escuchar con atención antes que imponer su opinión. La vida le había enseñado a ser discreto pero firme. Trabajó como director financiero en una empresa de logística internacional, donde era respetado por su sentido de responsabilidad y su extraordinaria paciencia ante las presiones diarias. No era el más sociable entre sus colegas, pero todos confiaban en él. Tenía una presencia que no exigía atención, pero sí respeto. Un hombre al que le gustaba la previsibilidad y encontraba consuelo en rutinas bien estructuradas. No era el tipo de persona que llamaba la atención entre una multitud, pero cuando alguien necesitaba equilibrio, él era el ancla. Amanda, por otro lado, era de naturaleza vibrante. Tenía una energía inquieta, una necesidad constante de nuevos estímulos, de sentirse viva en cada gesto, en cada pequeño placer de la vida. Era una mujer de belleza discreta y cautivadora, pero lo que más llamaba la atención de ella era su forma de moverse por el mundo, como si cada lugar pudiera ser un escenario, incluso cuando nadie la miraba. Amanda trabajó en consultoría de imagen y comportamiento, brindando servicios a pequeñas marcas y también a personas que buscan confianza en sí mismas. Tenía un ojo entrenado para los detalles y una sensibilidad refinada por lo estéticamente armonioso. Su discurso fue dulce pero firme. Inteligente, expresiva y un poco impulsiva.
Su matrimonio, a primera vista, parecía improbable, casi como una colisión entre dos formas diferentes de existir. Pero tal vez fue precisamente esta diferencia lo que, al principio, los unió tan poderosamente. Richard proporcionó seguridad. Amanda aportó color. Él era tierra, ella era viento. Y cuando se encontraron, por casualidad, en una librería durante una tarde lluviosa, parecía como si el destino llevara años ensayando ese momento. Se casaron 2 años después, tras un noviazgo pacífico, lleno de viajes cortos, cenas improvisadas y tardes silenciosas en casa leyendo o simplemente estando juntos. Su vida en común comenzó de una manera serena, casi poética. Compraron una casa con jardín a las afueras de la ciudad y cuidaron cada rincón como si fueran a construir allí una cápsula que el mundo no pudiera tocar. Richard remodeló la oficina para que Amanda pudiera trabajar desde casa. Amanda plantó lavanda alrededor del porche porque dijo que el olor traía paz. A los ojos de quienes los observaban, eran el retrato del equilibrio, una pareja madura, que se respetaba, que sabía dialogar, que evitaba los conflictos con una habilidad casi admirable. No hubo gritos ni silencios amargos. Hubo largos diálogos, intercambios de miradas, complicidades en los pequeños detalles. Richard no era un hombre de grandes gestos románticos, pero su constancia fue su mayor don. Amanda, aunque era más emocional, parecía encontrar consuelo en la previsibilidad de su marido. Ella le sonrió con ternura, él la miraba con devoción. En los primeros años todo parecía fluir como debía. Sus finanzas estaban en orden, su trabajo prosperaba y las cenas en casa a menudo estaban llenas de vino, risas contenidas y conversaciones sobre planes a largo plazo. Los amigos cercanos envidiaban la relación. Dijeron que era raro ver a dos adultos tan diferentes vivir en armonía, sin choques, sin ruidos. Pero detrás de la mirada tranquila de Richard, había capas que pocos conocían. Era demasiado observador para no notar los silencios que comenzaron a aparecer entre los discursos. Los toques que se hicieron más cortos. Las ausencias que Amanda no explicó con tanto entusiasmo como antes. Pero él no se enfrentó. Dio la bienvenida. Lo esperaba. Siempre creyó que amar también significaba respetar el tiempo del otro, no invadir su espacio, no presionar para obtener respuestas antes de tiempo. Amanda, por su parte, empezó a sentirse asfixiada por una rutina que, poco a poco, dejó de encantarla. Lo que alguna vez fue seguridad comenzó a parecer inmovilidad. Lo que una vez fue paz se convirtió en silencio. Se sentía culpable por pensar así, por mirar a su propio marido y preguntarse si eso era exactamente lo que quería durante los próximos 20 o 30 años. No era infeliz, pero tampoco completamente feliz. Y este término medio empezó a corroer su alma de forma sutil. Al principio eran solo pensamientos. Luego vinieron las comparaciones, los sueños incumplidos, las oportunidades que dejaste pasar. Amanda no culpó a Richard. Sabía que era un buen hombre, lo mejor que pude haber tenido. Pero dentro de ella creció la necesidad de algo que ella misma no podía nombrar. Era como un vacío disfrazado de inquietud. Como si quisiera escapar de un lugar donde todavía era amada, pero ya no podía amar con la misma intensidad. Se sumergió más profundamente en el trabajo. Empezó a salir más, a aceptar invitaciones a eventos, ampliando su red de contactos profesionales. Y cada cara nueva que encontraba era un intento de encontrarse a sí mismo de nuevo. En casa mantuvo su amabilidad, su sonrisa en el desayuno, sus abrazos automáticos por la noche. Pero por dentro ya no era lo mismo. Richard entendió todo. Pero él no lo dijo. Se lo guardó para sí, como siempre hacía. Algunas noches, después de que Amanda se iba a dormir, él bajaba a la oficina, encendía la lámpara y se sentaba en silencio, mirando la foto de ellos enmarcada en la estantería. A veces escribía en un cuaderno con tapas negras, otras veces simplemente se perdía en sus pensamientos. No había ira en sus ojos, sino una tristeza contenida y resignada. Como quien ve cómo una obra de arte se desvanece lentamente, sin poder hacer nada. Aún así, siguió siendo el marido ideal. Recordaba fechas importantes, enviaba mensajes a mitad del día, compraba sus flores favoritas sin motivo alguno. Intenté reavivar la llama con pequeños gestos, pero Amanda no pareció verlo. ¿O lo vi y ya no sentí lo mismo?
Los domingos se volvieron silenciosos. Las largas conversaciones se convirtieron en frases cortas. Las miradas cómplices ahora se encontraron con frecuencia. Aún así, nadie habló de eso. Era como si ambos estuvieran atrapados en un pacto invisible para guardar las apariencias hasta el último suspiro de la relación. Richard empezó a evitar preguntas más profundas. Amanda sonrió por obligación. Y la casa, que alguna vez estuvo llena del aroma de lavanda y café recién hecho, comenzó a oler a ausencia. Todavía salían juntos, cenaban fuera de vez en cuando y se tomaban fotos sonrientes para publicar en las redes sociales. Pero las sonrisas tenían diferentes tonos. Los de Richard eran los de alguien que intentaba mantener la esperanza. Los de Amanda eran de alguien que ya estaba en otro lugar, incluso con el cuerpo presente. Y quizás, lo más doloroso de todo, fue que ambos lo sabían, pero ninguno tuvo el valor de decirlo en voz alta. Porque admitir que algo ya terminó duele más que fingir que todo sigue bien. Especialmente cuando lo que está en juego es una historia construida con tanto cuidado, con tanto amor, incluso si ese amor ahora está en silencio. En medio de esta aparente calma, los días siguieron pasando. Richard se levantaba temprano, tomaba su café en silencio, iba a trabajar y regresaba al final del día con más cansancio emocional que físico. Amanda pasó horas fuera, citando compromisos profesionales, eventos, reuniones. Por la noche, yacían uno al lado del otro como dos extraños que comparten el mismo techo, pero ya no comparten el mismo mundo. La sensación era la de vivir una obra que ya había superado el tercer acto, pero nadie tuvo el valor de bajar el telón. En el fondo, ambos sabían que algo estaba a punto de cambiar. Y cuando llegara ese cambio, nada volvería a ser lo mismo. Pero hasta entonces, todavía estaban sucediendo muchas cosas. Y cada gesto, cada ausencia, cada silencio llevaba un peso que pronto saldría a la superficie. Porque por mucho que se oculte la verdad, siempre encuentra la manera de revelarse. Y cuando eso sucede, el choque puede ser más devastador que cualquier tormenta. Amanda empezó a llegar a casa más tarde. Al principio, solo eran 20 minutos más de lo habitual, lo que se explicaba por reuniones de última hora, clientes exigentes o atascos inesperados. Richard aceptó cada justificación con la misma expresión tranquila de siempre, un leve asentimiento y una sonrisa contenida, como si entendiera que la vida fuera también requería sacrificios. Pero él se dio cuenta. Cada cambio de tono de voz, cada olor a perfume que no combinaba con el que llevaba por la mañana, cada mirada vacía durante la cena. Amanda se había convertido en una experta en gestionar las disculpas con una precisión casi artística. Su mirada seguía siendo dulce, su voz seguía siendo suave, pero la ausencia ya habitaba en sus gestos, y esto era imposible de ignorar. Richard nunca preguntó directamente. Su silencio no fue pasividad. Fue una estrategia. Sabía que la verdad muchas veces se revela cuando la prisa no interfiere. Y esperó, no por debilidad, sino por frialdad. Esperé el momento adecuado, el momento exacto en el que todo quedó lo suficientemente claro como para que no fueran necesarias las palabras. Ella, a su vez, parecía haber redescubierto una energía que no había mostrado desde hacía mucho tiempo. Cuidó más su apariencia, tenía un nuevo brillo en los ojos y un entusiasmo ensayado al contar vagas historias sobre nuevos contratos. El móvil, que antes lo dejaba sobre la mesa de la cocina, ahora la acompañaba como una extensión de su cuerpo. Siempre estaba en modo silencioso, boca abajo, con la pantalla bloqueada por una contraseña que Richard nunca se dio el derecho de pedir. La rutina continuó, pero se fue deformando. Las cenas ya no eran de buen gusto, los desayunos eran demasiado silenciosos y las noches eran largas para los dos, cada uno acostado junto a alguien que ya no reconocíamos. El aire entre ellos era denso, lleno de todo lo que no se había dicho. Richard empezó a anotar detalles, como si estuviera armando un rompecabezas. Los tiempos, los nombres mencionados con sospechosa frecuencia, los lapsos de memoria que tenía Amanda al intentar repetir las historias que ya había contado. Su expresión era neutral, pero sus entrañas se agitaban con una intensidad corrosiva. Una tarde, mientras Amanda se duchaba y dejaba su móvil desbloqueado sobre la mesa de la oficina, una discreta notificación iluminó la pantalla. Richard no era alguien que invadiera espacios, pero algo en ese mensaje, en ese nombre que apareció con tanta frecuencia en las últimas semanas, lo impulsó.
No tuvo que buscar mucho. Solo pasaron unos minutos hasta que las piezas empezaron a encajar en su lugar. Los mensajes intercambiados eran fríos, calculados, llenos de códigos que solo parecían misteriosos para aquellos que no sabían qué buscar. Amanda fue cuidadosa, pero no lo suficiente. Fotos intercambiadas, chistes internos, arreglos de horarios. Allí estaba, ante sus ojos, lo que temía y al mismo tiempo esperaba. La confirmación no supuso ningún alivio. Le provocó un dolor sordo, una presión en el pecho que le impidió respirar durante unos segundos. Se levantó lentamente, como si llevara un peso insoportable sobre sus hombros, y regresó a la habitación como si nada hubiera pasado. Al salir de la ducha se encontró a su marido en el sofá, viendo algún documental, como tantas otras noches. Durante los días siguientes, continuó observando. Confirmó el patrón, marcó los tiempos, trazó los lugares. Sabía que no bastaba con saberlo, necesitaba comprender cuánto lo habían engañado, cuán profundamente Amanda había profundizado en ese otro universo sin que él se diera cuenta. Las conversaciones entre ella y el otro estaban llenas de intimidad, de una complicidad que, un día, había sido solo de ellos. Amanda dijo que se sentía viva al lado de ese hombre. Dijo que con él todo era más ligero, que podía reír sin culpa, que se dejaba ver de verdad. Richard lo leyó todo sin derramar una lágrima, pero sintió cada palabra como un corte interno, silencioso y continuo. No se lo dijo a nadie. No habló con amigos ni con familiares. Se lo guardó para sí, como siempre. Pero empezó a cambiar. Se volvió aún más tranquilo, más comedido. No por arrepentimiento, sino por cálculo. Necesitaba saber hasta dónde llegaría Amanda. Necesitaba estar seguro de que lo que estaban experimentando era realmente el final. Ella, ajena a la silenciosa agitación de su marido, profundizó cada vez más en esa nueva pasión. Empezó a crear excusas para pasar los fines de semana fuera, citando eventos en otras ciudades, reuniones de emergencia. Richard sonrió, ayudó con las maletas y le deseó buena suerte. Y cada vez que ella se marchaba, él recogía más pruebas, más fragmentos de la traición. Resultó que el amante era alguien que Amanda conoció en uno de los proyectos de consultoría. Un hombre aparentemente exitoso, divorciado, encantador, con esa charla típica de quien sabe manipular las debilidades emocionales. Era obvio que no era más que un oportunista común y corriente, pero para Amanda representaba lo que Richard ya no era, novedad. El amante no tenía idea de que lo estaban observando. Sus encuentros con Amanda estuvieron marcados por la ingenuidad, como si fueran el comienzo de un romance adolescente. Fotos en moteles, mensajes con apodos ridículos, promesas vacías. Amanda regresaba a casa después de las citas con una sonrisa extraña, una falsa ligereza y hacía un notable esfuerzo por actuar con normalidad. Pero ya era demasiado tarde. Richard ya no la veía como antes. El vínculo entre ellos se había roto, aunque todavía compartían el mismo techo, los mismos cubiertos, la misma cama. Y fue un jueves por la noche cuando Richard decidió que ya no miraría más. Llegó tarde, dijo que el tráfico era terrible, inventó una historia sobre un cliente exigente. Richard se limitó a asentir. Dijo que se daría una ducha y luego dormiría. Amanda pareció aliviada por la falta de preguntas. Pero esa noche, mientras dormía profundamente, su teléfono celular desapareció de su mesilla de noche. Por la mañana, Richard lo volvió a colocar en el mismo lugar, pero ahora con todo el contenido reflejado en su computadora personal. A partir de entonces, cada palabra, cada foto, cada llamada, todo sería suyo también. Amanda no tenía idea de lo que se acercaba. Ella pensó que tenía el control. Que su mentira fue lo suficientemente inteligente como para sobrevivir a la rutina. Entonces Richard comenzó a actuar. Comenzó a registrar cada transacción bancaria, habló con un abogado de forma confidencial, transfirió los activos a un holding a nombre de terceros y dejó instrucciones claras para que no se realizaran transacciones sin su autorización. Amanda no tenía acceso a nada. Cuando viajaba por trabajo, regresaba antes de lo esperado y la observaba de lejos, estacionada en calles cercanas a los lugares donde ella decía estar. Y, como era de esperar, ella nunca estuvo donde decía estar. Richard no se enojó. Recién confirmado. Creó un plan.
Cada parte de la venganza sería orquestada con la precisión de un maestro silencioso. No quería destrucción. Quería el silencio del abandono. Quería el peso del desprecio como castigo. No era suficiente que ella supiera que estaba equivocada. Era necesario que sintieras, con todos tus sentidos, lo que significa perder a alguien que todavía te ama. Fue un viernes cuando Richard decidió que el juego había terminado. Sabía dónde estaría Amanda. Sabía con quién. Conocía la habitación del hotel, la hora de entrada y la duración de la estancia. Desde el auto, estacionado a pocos metros de la entrada, preparó el audio. La voz es firme, fría, directa. 3 palabras que resonaron como una frase: lo sé todo. Y presionó el botón. Amanda lo vio segundos después. El amante también. Las llamadas llegaron, los mensajes se multiplicaron. Pero Richard no respondió. Acabo de mirar. Los vio a los dos salir apresuradamente del hotel, miradas nerviosas, pasos apresurados. Amanda estaba temblando, el hombre intentaba calmarla. Parecían perdidos, como si el suelo hubiera desaparecido. Pero lo que aún no sabían era que lo que Richard les había preparado iba mucho más allá de un simple audio. Porque todo hasta entonces fue solo el comienzo. A la mañana siguiente, Amanda regresó a casa. Ojos hinchados, manos temblorosas. Encontró a Richard tomando café en el porche, como de costumbre. Él la miró con la misma expresión serena, pero sin ningún calor. Ella intentó hablar, pero él simplemente se levantó, dejó la taza en el fregadero y subió las escaleras. Amanda se quedó en la cocina, sin entender si él se había rendido con todo o si algo peor aún estaba por llegar. En los días siguientes, su comportamiento se mantuvo sin cambios. Silencioso, meticuloso, casi gentil. Pero ella lo sabía. Ella lo sintió. Algo había cambiado irreversiblemente. Richard ya no la tocó. Él no la miró con el mismo brillo. Y ahora estaba en pánico. Porque finalmente entendió que realmente podía perderlo. Simplemente no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. Y cuando se enteró, todo lo que Amanda creía seguro desaparecería de forma cruel y definitiva. La mañana después de la revelación, Amanda se despertó sintiendo que estaba viviendo una pesadilla que se prolongaba en silencio, sin un final definido. Richard ya no estaba a su lado. La cama fría y la habitación en penumbra dejaban claro que se había despertado hacía horas, y eso en sí mismo era una señal. Ya no había café caliente esperando en la mesa, ni una nota en el mostrador diciendo buenos días. Todo lo que Amanda encontró cuando bajó fue el eco de sus propios pasos. La casa estaba en orden, limpia, intacta, pero completamente vacía de presencia. Richard estaba allí, en algún lugar, ella lo sabía, pero lo que una vez fue su hogar ahora era un ambiente extraño, lleno de ausencias flagrantes. Cuando lo encontró en el jardín, él estaba podando las plantas con una calma casi inhumana, como si nada hubiera pasado. Amanda intentó iniciar la conversación, la más difícil de todas, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Sabía que ya no había lugar para justificaciones. Richard se limitó a decir, sin levantar la vista de las páginas, que recibiría lo que se merecía. Y no sería con gritos. Estaría en silencio. Amanda tembló. No por miedo, sino porque comprendió, en ese momento, que Richard ya no era el hombre que conocía. Algo dentro de él había sido destruido, y en su lugar nació algo que ella no entendía. Esa misma tarde recibió una llamada de la recepción de un hotel donde había estado con su amante hace unos días. Informaron que allí habían entregado un paquete a su nombre y que, por precaución, lo guardaban en un lugar seguro a la espera de su devolución. Amanda, confundida, colgó el teléfono y permaneció de pie durante largos minutos. Un escalofrío recorrió su espalda. No era solo la incomodidad de estar expuesto. Era la certeza de que algo más grande estaba sucediendo detrás de lo que podía ver. Al intentar desbloquear su propio celular, notó que la habían desconectado de varias cuentas. Bancos, correos electrónicos, incluso tu acceso profesional. Intentó restablecer las contraseñas, pero todo indicaba que habían sido cambiadas. De repente, se dio cuenta de que ya no tenía control sobre absolutamente nada.
Corrió hacia la oficina de su casa, encendió la computadora, pero todas sus carpetas de trabajo estaban vacías. Fotos, contratos, contactos, todo borrado. Un pánico creciente se apoderó de sus pensamientos. Llamó a su contable y avergonzado, le informó que todas las transacciones financieras habían sido suspendidas por falta de autorización del titular de las cuentas conjuntas, Richard. Amanda sintió que el mundo daba vueltas. La conexión entre sus manos y el teclado desapareció, le faltaba aire. A primera hora de la tarde, cuando él cruzó la puerta principal con la serenidad de quien regresa del mercado, ella no pudo resistirse. Se le acercó con un aluvión de preguntas. Quería saber qué estaba pasando, por qué la excluían de todo, qué estaba haciendo él con su vida. Ricardo permaneció en silencio. Se quitó los zapatos, caminó hasta la cocina, tomó una copa de vino y solo entonces, en la voz más tranquila que jamás había usado con ella, le dijo que había dejado una carta en el estudio. Amanda corrió hacia el lugar, cruzó los pasillos con el corazón acelerado, abrió la puerta del estudio temblando. Sobre la mesa de madera había un sobre blanco con su nombre escrito a mano. Sin sello, sin remitente. Solo el nombre. Tenía las manos sudorosas cuando rompió el papel y sacó la hoja del interior. La letra me resultaba familiar, pero el contenido era brutal. En la carta, Richard describió con precisión todo lo que había hecho en los últimos meses. Los encuentros, las conversaciones, las risas intercambiadas con otro hombre. Pero no fue solo eso. Había escrito sobre cómo se sentía. Sobre cómo cada gesto de ella, cada mentira, lo destrozaba por dentro, pieza a pieza. No hubo acusaciones directas, solo conclusiones. Amanda leyó y las lágrimas cayeron incontrolablemente. Habló de los planes que tenían juntos, de los sueños que mantenía en secreto para ambos, de lo que pensaba de los niños, de envejecer con ella. Y cómo, ahora, todo aquello no era más que ruina. Al final de la carta estaba la revelación. Richard dijo que ya lo sabía todo incluso antes del primer mensaje intercambiado entre ella y su amante. Que había notado las miradas, los gestos, la distancia. Y a partir de ese momento empezó a gestar su propia liberación. Pero no solo emocional. Reveló que había comprado, meses atrás, el mismo hotel donde ambos se conocieron por primera vez. Que se había hecho pasar por un inversor interesado, creó una empresa fantasma, contrató al equipo y asumió el control de la administración. El hotel había sido adquirido por él con un único objetivo, transformar el escenario de la traición en el símbolo de la reconstrucción misma. Todo lo que vivió con su amante en ese lugar fue supervisado por Richard. Tenía imágenes, audios, informes, fechas. Gente que lo sabía. Nada fue casualidad. Y más. En la misma caja que esperaba a Amanda en la recepción del hotel, había una memoria USB. Contenía registros de sus reuniones con el otro hombre, grabaciones obtenidas legalmente dentro de la habitación, imágenes de vigilancia autorizadas por la gerencia, de él mismo. Amanda cayó de rodillas. La carta también decía que se había enviado una copia a su amante también y otra a su esposa, quien hasta entonces desconocía toda la historia. Pero el golpe final llegaría en las últimas líneas. Esta mañana, los documentos fueron archivados. La casa ya no está a nuestro nombre. Está solo a mi nombre. Los autos, las facturas, las inversiones, todo está bajo mi cuidado. Tendrás 30 días para encontrar un nuevo lugar para vivir. Y, si quieres hablar, si quieres decir algo, estaré en casa. Pero no me esperes. Ya no estoy allí. No emocionalmente. Amanda gritó. Un grito sordo y ahogado de desesperación y vergüenza. Ella sabía que había perdido. No solo un hombre, sino una historia, una vida entera. Cuando regresó a la casa, ya no estaba. Desapareció durante días. Ningún mensaje, ninguna explicación más allá de lo ya dicho. Amanda intentó ponerse en contacto con la esposa de su amante, pero fue ignorada. Intenté llamarlo pero el número estaba fuera de servicio. Todo lo que tenía ahora era un silencio ensordecedor. En el dormitorio, sentada en la cama donde antes compartían sueños y planes, Amanda lloró en silencio. Por todo lo que fue y por lo que nunca volvería a hacer.
Sonó el teléfono. Era un número desconocido. Respondió con voz temblorosa, y al otro lado de la línea, una voz femenina, era la nueva dueña del inmueble donde Amanda brindaba asesoría. Informó que, a partir del mes siguiente, tendría que desalojar el local comercial. El contrato había sido rescindido. ¿Y el nuevo dueño? Un inversor silencioso. Amanda no necesitaba preguntar. Ella ya lo sabía. Dondequiera que mirara, todo lo que era suyo había desaparecido. Y en su lugar, todo lo que quedó fue el recuerdo de lo que alguna vez tuvo. ¡Qué destruido! Y lo que nunca pude reconstruir. Porque había cruzado una línea invisible e irreversible. Y ahora, todo lo que podía hacer era observar, impotente, exactamente como Richard había planeado su venganza. No con gritos. No con escándalos. Pero con silencio, inteligencia, y precisión quirúrgica. Amanda pasó días a la deriva, como suspendida en una densa niebla donde el tiempo y el espacio habían perdido por completo su significado. Ya no había rutinas, no había agenda de clientes, ni reuniones ni citas. Caminó por la casa en silencio, tocando los muebles, los cuadros, los cojines como si esperara que algún objeto común le devolviera el significado que había perdido. La casa que alguna vez fue su refugio ahora le parecía un escenario extraño. La ausencia de Richard era un vacío vivo, una ausencia que lo llenaba todo. No había ropa en su armario, ni su habitual taza en el escurridor del lavabo. Los cajones estaban vacíos, los libros faltaban en los estantes y el escritorio de la oficina, antes organizado hasta el punto de la exageración, ahora contenía solo el polvo de la partida. Se había ido sin decir dónde, sin dejar rastro, solo destrucción meticulosamente orquestada. Ella intentó reaccionar. Redactó mensajes, compuso largos correos electrónicos que nunca envió. Le escribía cartas todas las noches, que al amanecer rompía en pedacitos y tiraba por la ventana. Tenía miedo de salir de casa, miedo de encontrarse con alguien conocido que pudiera mirarla con esa mezcla de lástima y juicio. Su vida social había sido borrada tan rápidamente como sus cuentas bancarias. Las tarjetas fueron rechazadas en los supermercados, la aplicación del banco ya no se abrió y cuando buscó al gerente le dijeron secamente que ya no tenía ninguna cuenta. Su nombre había sido eliminado de todo. La mujer a la que le encantaba lucirse como independiente ahora dependía de paseos, favores y excusas para seguir respirando. Una tarde, desesperada, decidió ir a la oficina de Richard. Ella pensó que tal vez, al verla, él se conmovería. Imaginé que todo lo que haría falta era una disculpa sincera, un gesto de verdadero arrepentimiento, y él cedería. Ella sabía que lo había lastimado, pero creía que el amor entre ellos era aún mayor que el dolor. Se vistió con el cuidado de quien se prepara para enfrentar al juez de su propia historia, se recogió el cabello, ocultó con maquillaje sus ojos hinchados y caminó hasta la recepción de la empresa donde trabajaba. Cuando preguntó por él, la recepcionista sonrió amablemente y dijo que Richard ya no trabajaba allí. Amanda vaciló, sin entender. Luego la mujer añadió, en tono neutral, renunció hace 3 semanas. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo. Salió de allí a trompicones, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. En el taxi de regreso a casa, intentó llamar a todos sus amigos en común. Nadie respondió. Los que regresaron lo hicieron con frialdad, con la suficiente cortesía para no parecer crueles. Algunos dijeron que preferían no involucrarse. Otros, más sinceros, afirmaron que sabían de la traición y que apoyaban completamente a Richard. Ya no era bienvenida. Había perdido no solo a su marido, sino también al círculo de personas que validaban su existencia. Por primera vez, Amanda entendió lo que significaba un aislamiento total. Cuando llegó a casa, encontró una notificación de una notaría. Era el aviso oficial de que la propiedad se vendería en un plazo de 30 días, según consta en el nuevo contrato social del holding que ahora era responsable de la propiedad. Amanda no tenía a dónde ir. Su familia vivía en otro estado, los hermanos con los que nunca fue muy cercano no respondían sus llamadas desde hacía algún tiempo. Pensó en buscar a su amante, tal vez pedirle apoyo, pero dudó. Supe que había desaparecido del mapa después de que todo salió a la luz.
Tenía problemas en casa, había sido denunciado por su propia esposa y posiblemente se enfrentaba a un divorcio contencioso. Amanda ahora se dio cuenta de que no hubo cómplices en la caída. La traición había sido un pacto de destrucción mutua. Y ella había perdido más. Fue una noche lluviosa que Amanda finalmente volvió a ver a Richard. Estaba sentada bajo el toldo de un café del centro, tratando de protegerse del agua helada mientras buscaba refugio emocional en las páginas de un viejo libro. Y entonces apareció, cruzando la calle bajo un paraguas negro, vestido con un abrigo oscuro, con expresión serena. Sus ojos se encontraron. Por un momento, el tiempo pareció suspendido. Ella se levantó lentamente, caminó hacia él como quien cruza un campo minado, sin saber si el suelo explotaría o si simplemente se hundiría en el silencio. Cuando se detuvo frente a él, no dijo nada. Esperaba que él hablara primero, como siempre hacía. Pero Richard se limitó a mirarla, sin enfado, sin ironía, y dijo que podía sentarse. Se dirigieron a una de las mesas del café, donde se miraron durante largos segundos antes de que saliera alguna palabra. Amanda fue la primera en romper el silencio. Dijo que había cometido el error más grande de su vida, que no sabía lo que buscaba cuando buscaba a otra persona. Intentó justificar sus elecciones con la inmadurez emocional, con la carencia, con el miedo al estancamiento. Habló con sinceridad, pero con desesperación. Dijo que lo extrañaba, que todavía lo amaba, que se veía envejeciendo a su lado, a pesar de todo lo sucedido. Que había aprendido de la manera más dolorosa posible el valor de una historia construida con amor. Richard la escuchó sin interrumpir. Bebió su café tranquilamente, se cruzó de brazos y luego respondió con una voz tan tranquila que el contraste con el contenido de las palabras hizo que Amanda se encogiera en su silla. Dijo que no estaba enojado con ella, que no le deseaba ningún daño. Pero algo había muerto dentro de él en el momento exacto en que leyó el primer mensaje entre ella y el otro hombre. Que los gestos, los besos, las miradas, todo estaba contaminado. Que su amor era, de hecho, real, pero ahora era solo un recuerdo. Ella lloró allí, en medio de la cafetería, pidiendo una oportunidad, diciendo que podía cambiar, que quería recuperar lo que ellos tenían. Pero Richard fue directo. Dijo que empezaría su vida de nuevo. Que había conocido recientemente a alguien, una mujer que entró en su historia por casualidad y con quien las conversaciones eran ligeras, honestas, transparentes. Que todavía no sabía en qué se convertiría, pero que por primera vez en meses sentí paz. Amanda guardó silencio. Se dio cuenta en ese momento de que nada de lo que dijera cambiaría lo que tenía delante. Que ya no había espacio. Que el amor que una vez recibió ahora se lo estaba dando a otra persona. Y lo más cruel de todo, de forma limpia, honesta, sin mentiras. Era un amor nuevo y diferente. Uno que no necesitaba venganza ni promesas. Fue real. Richard se puso de pie y dijo que quería que ella se encontrara a sí misma, que reconstruyera su vida con dignidad. Deseaba que ella se perdonara a sí misma algún día. Y luego, con un ligero toque en el hombro, se despidió y se fue, dejando a Amanda allí sentada, con la vista fija en la taza vacía. Ella no lo persiguió. No hubo más carreras. El amor había terminado. Pero la lección nunca se olvidaría. Porque cuando destruyes a alguien que solo te ofreció lo mejor de sí mismo, no hay vuelta atrás. Hay consecuencias. Y Amanda los llevaría en silencio, durante toda su vida. Amanda comenzó a caminar sola por las calles donde solía caminar de la mano de Richard. Los reflejos en las ventanas, los cafés que frecuentaban, los rincones donde se detenían a mirarse con risas que parecían eternas, todo le daba ahora una versión distorsionada de sí misma, como si la ciudad entera fuera un espejo roto donde reflejaran los pedazos de lo que quedaba de ella. El recuerdo del encuentro en la cafetería nunca abandonó su mente. La forma en que la miraba sin odio, sin deseo, sin ninguna emoción que revelara algún rastro de vínculo, eso la dolía más que cualquier grito, más que cualquier venganza explícita. Él simplemente siguió adelante. Y lo que más le dolió no fue que él se fuera, sino el hecho de que ella sabía, con cada fibra de su cuerpo, que él había hecho bien en irse. La mujer en la que se había convertido ya no merecía ese amor. Darse cuenta de esto, aceptar que ella había provocado su propio fin, fue lo que la destruyó día tras día.
El apartamento se fue vaciando poco a poco. Cada objeto que salía de los estantes, cada cuadro retirado de la pared, era como un trozo de piel arrancado. Al principio, Amanda intentó resistirse, rogando plazos, alegando inestabilidad emocional, pero los abogados del holding se mostraron objetivos y fríos. El proceso ya estaba en marcha y ella ya no tenía derechos legales sobre la propiedad. Tuvo que empaquetar su vida en cajas de cartón, ordenar prendas que ya no tenían sentido y mirar los retratos polvorientos de una vida que ella misma decidió descartar. No había nadie más cerca para ayudarla. Todos habían desaparecido. Incluido el amante, cuya existencia ahora parecía un delirio, una sombra que, nada más llegar, se evaporaba sin dejar rastro. No sabía si estaba en otro estado, si había regresado con su esposa o si simplemente desapareció por miedo a las consecuencias. Pero ya no importaba. Ya no era parte de la ecuación. La verdad es que nunca lo hizo. Solo sirvió como catalizador de una ruptura que ya había ido creciendo en su interior mucho antes del primer beso robado. Pero reconocer esto ahora era una tortura diaria. Los días se prolongaron. Amanda alquiló un pequeño estudio en el barrio más barato que podía permitirse. El espacio era estrecho, los muebles improvisados y el silencio interior ya no era reconfortante, era sepulcral. Intentó recuperar a algunos clientes, pero descubrió que su imagen había quedado empañada en círculos donde el prestigio era fundamental. Se retiraron varias nominaciones, se archivaron proyectos y se ignoraron correos electrónicos. Ya no era un referente de elegancia o confiabilidad. Se había convertido en un símbolo de hipocresía. Y lo peor es que nadie necesitaba difundir rumores, solo hacía falta la verdad desnuda, silenciosa, sin escándalos, sin titulares. La consecuencia de la propia elección. Amanda comenzó a asistir a sesiones de terapia con regularidad, intentando al menos comprender cómo se perdía en el proceso. ¿Por qué decidiste traicionar una historia sólida por una aventura vacía? El terapeuta la escuchó en silencio y respondió preguntas difíciles y profundas. ¿Qué querías realmente? ¿Por qué no hablaste con él? ¿Qué pensaste que encontrarías fuera de tu matrimonio? En cada sesión, Amanda se enfrentaba a un espejo invisible que la obligaba a enfrentarse a la mujer que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Mientras tanto, Richard seguía con su vida. Evitó cualquier contacto. Los amigos en común respetaban su silencio, pero de vez en cuando a alguien se le escapaba algo. Estaba más delgado, viajaba con frecuencia y estaba involucrado en proyectos que ni siquiera había considerado antes. Dijo que era más abierto, más sociable, con una nueva sonrisa, una calma más ligera. Incluso hubo rumores de que iba a conocer a alguien, un profesor de literatura al que había conocido en una conferencia. Amanda no estaba celosa. Lo que sentí fue algo más profundo, más doloroso, pena. Era como si Richard hubiera muerto y en su lugar hubiera nacido otro hombre, con el mismo rostro pero sin recuerdos compartidos. Y ella era simplemente una extraña del pasado, alguien que, por elección propia, se excluyó de la narrativa. Una noche de insomnio, Amanda volvió a escribir. Escribió cartas que nunca enviaría, recuerdos de una vida que ya no existía, diálogos que inventó en su cabeza para llenar el vacío de no tener ya a quien confesar su angustia. A veces se escribía a sí misma, como si necesitara informar de todos los errores para nunca olvidar el precio de cada elección. Con el tiempo, empezó a pensar en la idea de perdonarse a sí misma. No con el propósito de buscar la redención ante los ojos de Richard, sino porque necesitaba sobrevivir. El dolor de la culpa ya era insoportable. Y aunque no había justificación para lo que hizo, todavía existía la posibilidad de que no lo volviera a hacer. El arrepentimiento, cuando es verdadero, es una carga y también una puerta. Pero Amanda todavía estaba abrumada. Y ahí, en el fondo de este laberinto emocional, empezó a surgir un dilema. Sabía que no sería perdonado. Sabía que Richard ya se había liberado de todo eso. Pero, ¿y si, por alguna razón, algún día quisiera volver a escucharla? ¿Qué pasaría si, aunque sabía que nunca regresarían, quisiera comprender su dolor? ¿Valdría la pena aceptar este encuentro? ¿O fue egoísmo, un intento de buscar consuelo en aquellos a quienes destruyó? Pasó días reflexionando sobre esto, releyendo la carta que él le había dejado, tratando de encontrar algún rastro de franqueza entre líneas.
pero todo allí fue definitivo. Y, sin embargo, había algo que no le permitía simplemente retirarse al silencio. Fue entonces cuando escribió la última carta. No para pedir perdón, ni para suplicar una nueva oportunidad. Pero contar lo que había aprendido. Contó cada pequeña muerte emocional que enfrentó, cada noche de insomnio, cada momento en el que estuvo a punto de sucumbir a la desesperación. No idealizó su dolor. Aceptó sus errores con la brutalidad necesaria. Dijo que no esperaba nada, pero necesitaba decirlo. Y cerró el sobre con la fecha en que todo había terminado. Dejó la carta en la entrada del antiguo edificio donde vivía, sin nombre en el remitente, solo un «gracias», escrito con letra temblorosa. Y regresó a casa con el corazón alegre, no por esperanza, sino por fin. La vida continuó. Poco a poco, Amanda volvió a encontrar algo de equilibrio. Comenzó a impartir clases de asesoría de imagen a jóvenes de la periferia y encontró en compartir una manera de reconstruirse. Ya no era solicitada en los círculos sociales que antes frecuentaba, pero descubrió un nuevo público. Personas que, como ella, buscaban empezar de nuevo. Sabía que el amor tal vez no regresaría. Pero encontró otro tipo de cariño, el respeto por sí misma, que tanto ignoraba. Del otro lado de la historia, Richard estaba leyendo la carta. Sentado en el balcón de una posada donde pasó unos días con su nueva pareja, leyó en silencio. Terminó de leer con la vista fija en la última línea. No sintió ni ira ni compasión. Sintió humanidad. Y comprendió, más claramente que nunca, que amar no nos hace inmunes a los errores. Pero perdonar aunque solo sea dentro de uno mismo nos libera. Todavía había algo que pasar. Algo que cambiaría definitivamente el curso de esa historia. Y eso dejaría claro que ningún final viene sin consecuencias. Ni siquiera el final de un amor. Algunas historias no terminan en reconciliaciones, cenas simbólicas o disculpas en los aeropuertos. Algunas historias terminan con silencio, con miradas que ya no se encuentran y con puertas que nunca más se abren. La resolución para Amanda llegó en una mañana cualquiera, de esas en las que te despiertas sin prever que el día traerá un final definitivo. Se despertó con la misma rutina sencilla de siempre, se preparó un café negro y fuerte, se sentó en el asiento de la ventana y observó el movimiento de la calle, el ir y venir de la gente. La vida continuaba afuera con cruel indiferencia. Esa mañana parecía una mañana cualquiera, pero el sobre blanco dejado debajo de la puerta, sin marcar, con su letra escrita limpia y firmemente, selló el resultado final. Al abrirlo, no encontró una carta, sino la copia firmada de la venta de la antigua casa, prueba de que ahora todo pertenecía a otra persona, y junto a ella, una simple nota: no me arrepiento. Solo dejo atrás lo que una vez me arrastró. Sé libre. Amanda no lloró. Estaba más allá de eso. El dolor que sentía ahora era maduro, sedimentado, formado por capas de conciencia. Ya no era el sufrimiento de los que quedaban, sino el peso de los que reconocían lo que destruían. La carta no contenía insultos, ni promesas, ni esperanzas. Solo un cierre limpio. Un último punto escrito con dignidad. Finalmente entendió que nunca habría un nuevo comienzo entre ellos. Ni siquiera como amigos. Y por mucho que doliera, también era justo. Fue la sentencia de alguien que se fue voluntariamente y ahora tuvo que vivir con las consecuencias. Continuaría su vida, pero ahora con una claridad que nunca había tenido. No resucitó con heroísmo, sino con humildad. Comenzó a impartir cursos con mayor frecuencia en comunidades pobres, enseñando no solo moda e imagen, sino también sobre elecciones y consecuencias, sin hablar nunca de su propia historia. Ayudar a los demás se convirtió en su forma de encontrar algún significado a lo que había perdido. No para redención, sino para un intento de equilibrio. Y poco a poco fue reconstruyendo una nueva versión de sí mismo, más sobria, más discreta y más humana. Amanda no se volvió a enamorar. No por miedo, sino porque entendió que antes de entregarse nuevamente, necesitaría volver a aprender a pertenecer. Mientras tanto, la vida de Richard avanzaba con la firmeza de quien ha aprendido a no cargar con un peso que no le corresponde. Eligió empezar de nuevo no con ira, sino con un propósito. La mujer que conoció, aquella profesora de literatura, se convirtió en su compañera de viaje y de pensamiento.
Alguien con quien las conversaciones no fueran forzadas, con quien los silencios no fueran pesados. No buscó en ello un sustituto, no comparó, no proyectó el pasado en el presente. Quería algo nuevo, ligero y, sobre todo, verdadero. No contó su historia de inmediato. Esperó el momento adecuado para hablar de Amanda, la caída, el dolor, la reconstrucción. Y cuando lo hizo, fue con la serenidad de quien no tiene espinas. Ella escuchó, comprendió y respetó el espacio que aún ocupaba dentro de él. Richard se mudó definitivamente a otra ciudad, invirtió en una pequeña empresa de turismo sostenible, comenzó a dar conferencias sobre inteligencia emocional en entornos corporativos, ayudó a otras personas a ver la importancia de los límites emocionales y a cuidar su propia salud emocional. Tu dolor se convirtió en una herramienta. No para inspirar venganza, sino para enseñar que perder no es el final, a veces es solo el comienzo de una libertad que solo se puede lograr después de mirar de frente todo lo que se ha negado durante demasiado tiempo. La antigua casa fue renovada y vendida a un matrimonio recién casado, que pintó las paredes con colores alegres y replantó lavanda en el jardín. El pasado allí quedó enterrado bajo concreto nuevo y pintura fresca, sin rastros de sufrimiento, solo historias que ya no pertenecían a ese espacio. El barrio ya no hablaba de Amanda ni de Richard. El tiempo había jugado su papel y cada uno seguía con su vida alejado de los recuerdos. El amante, a su vez, desapareció del foco social. Tras el escándalo que rodeó su matrimonio, fue despedido de la empresa en la que trabajaba y, con su reputación empañada, se mudó discretamente a un pequeño pueblo del campo. Tus contactos han sido eliminados, tus perfiles virtuales desactivados. Eligió el anonimato no por verdadero arrepentimiento, sino por vergüenza. Nunca volvió a intentar buscar a Amanda. Fueron cómplices de un error, pero nunca compañeros de arrepentimiento. Eran pedazos sueltos del mismo error. El dilema que quedó para quienes conocieron esta historia es el más doloroso de todos: ¿qué se hace con el amor cuando se destruye desde dentro? ¿Es posible reconstruir algo donde se ha corrompido el respeto? Amanda decidió intentar vivir con las respuestas que nunca tuvo y Richard decidió vivir con las certezas que descubrió dentro de sí mismo. Ninguno de los dos tuvo un final feliz tradicional. Pero ambos llegaron a su fin. Un final limpio, sin escenas dramáticas, sin besos bajo la lluvia, sin vuelta atrás. Un final que respete el dolor que causaron y el dolor que vivieron. Porque algunas historias, para tener sentido, necesitan terminar incluso cuando todavía hay recuerdo. Y así termina la historia. Con dignidad. Con lucidez. Con un peso que no olvidarás pronto. Ahora quiero saber, ¿qué te pareció esta historia? Comenta abajo, tu opinión es muy importante. Y si te gustan historias reales, crudas e intensas como esta, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio. Recuerda siempre, este canal no apoya, no romantiza y nunca justificará ningún tipo de traición. Lo que hacemos aquí es mostrar, sin filtros, lo que realmente sucede cuando la verdad sale a la luz. Hasta la próxima historia.